3I Atlas, el visitante que desafía las leyes de la física. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás observado, recorre el sistema solar a una velocidad cada vez mayor, intrigando a la comunidad científica. Cuando el telescopio espacial James Webb lo observó en julio de 2025, reveló algo sin precedentes: un brillo intenso, pulsos térmicos regulares y señales de radio inexplicables, comportamientos que ningún cuerpo celeste debería presentar. Inicialmente clasificado como un simple fragmento interestelar, al igual que Oumuamua, 2017, y 2I Borisov, 2019, Atlas pronto demostró ser diferente. Su brillo era 3 veces mayor de lo esperado y, sorprendentemente, carecía de cola, característica de los cometas. Las mediciones del telescopio Webb mostraron una emisión térmica estable y centralizada, pulsando rítmicamente como un corazón dentro de una estructura metálica. Análisis independientes descartaron errores instrumentales. Los registros del Hubble y del Observatorio Europeo Austral indicaron que el objeto ya brillaba antes de cualquier calentamiento solar significativo. Su movimiento era inusual: una rotación regular de 6 horas, sin fluctuaciones ni chorros de gas. Un comportamiento más propio de una máquina que de un cuerpo celeste natural. Estos datos plantearon un enigma a los astrónomos. 3I Atlas no encajaba en ninguna categoría conocida. La precisión de sus patrones y su anómala estabilidad suscitaron una inquietante hipótesis, aún no reconocida públicamente, de que el objeto podría tener un origen artificial. Y, a medida que el telescopio James Webb continuaba observándolo, el misterio no hizo sino intensificarse. Un ritmo térmico. Cada 4 horas, el brillo del objeto aumentaba y disminuía en un ciclo tan preciso que sorprendió al equipo de la misión. No se trataba del siseo caótico del hielo convirtiéndose en gas. Era un pulso deliberado, que subía y bajaba como el latido de un motor oculto. La doctora Lena Marovich, una de las científicas responsables de los instrumentos del Webb, revisó los registros de calibración y realizó múltiples pruebas de error. El resultado siempre fue el mismo. El núcleo de Atlas liberaba ondas de calor controladas, como si un mecanismo interno generara y regulara la energía. Ningún proceso natural conocido podía explicar esto. La sincronización era demasiado precisa, la emisión demasiado uniforme. Incluso la desintegración radiactiva, que puede calentar los núcleos de los cometas, genera una señal desordenada e irregular. Atlas, sin embargo, funcionaba a la perfección. El descubrimiento se extendió rápidamente a observatorios de todo el mundo. Equipos del Observatorio Europeo Austral y VERI, el Gran Telescopio de Chile, confirmó el ciclo. El seguimiento óptico del Hubble detectó picos de brillo que coincidieron perfectamente con las lecturas térmicas del Webb. Surgió un patrón global. Cada pulso coincidía con microajustes en la velocidad del objeto, como si cada ráfaga de energía generara también propulsión. En otras palabras, 3I Atlas no solo brillaba, sino que se orientaba. La idea aterrorizó a los astrónomos, pues introducía la noción de intención en el debate. Un cuerpo natural sigue la gravedad y el azar. Una máquina elige. Si Atlas eligiera, eso significaría que alguien o algo lo construyó. Los científicos debatieron sin cesar. ¿Podría tratarse de una forma exótica de liberación de gas jamás observada? ¿O era la primera evidencia clara de que un objeto que ingresaba a nuestro sistema solar portaba tecnología interna? Y entonces, cuando los radiotelescopios se unieron a la búsqueda, la pesadilla se agudizó aún más. La señal que nadie podía explicar. Poco después de que Webb confirmara los extraños pulsos térmicos, radiotelescopios de todo el mundo apuntaron sus antenas hacia 3I Atlas. El Allen Telescope Array
en California, fue uno de los primeros en detectar algo extraño. Un pulso estrecho y débil que se repetía cada 4 horas, sincronizado exactamente con el pulso térmico observado por Webb. Para disipar cualquier duda, la señal fue verificada por el Meerkat Array en Sudáfrica y por Dish Effelsberg en Europa. Cada uno confirmó el mismo resultado, un patrón demasiado limpio y consistente para ser ruido natural. Inicialmente, algunos sugirieron interferencias de los satélites terrestres, pero la sincronización exacta de los pulsos descartó esa explicación. Los pulsos no eran aleatorios. Se desplazaban ligeramente en respuesta a las fluctuaciones del viento solar, como si Atlas fuera consciente de su entorno y se adaptara a él. Los análisis de Fourier revelaron una onda portadora oculta bajo el ruido, lo suficientemente constante como para asemejarse a un canal de transmisión. La precisión era inquietante, como si alguien hubiera dejado un faro encendido, sincronizado con un reloj interno. Lo que más alarmó a los investigadores no fue solo la existencia de la señal, sino su consistencia en hemisferios opuestos. Observatorios a miles de kilómetros de distancia captaron el mismo ritmo, descartando cualquier posibilidad de ruido local. Aunque los astrónomos siempre han advertido sobre la conveniencia de no sacar conclusiones precipitadas, comenzaron a circular rumores sobre una posible comunicación. ¿Se trataba de una transmisión deliberada? ¿Una señal de estado de una máquina que mantenía contacto con algo invisible? Las agencias oficiales guardaron silencio, pero los foros en línea se llenaron de especulaciones. ¿Estaba Atlas enviando señales a su planeta natal? ¿Nos estaba sondeando? ¿O era la señal simplemente un subproducto de ingeniería alienígena que aún no hemos podido descifrar? Independientemente de la verdad, un hecho se volvió imposible de ignorar. Tracy Atlas no permaneció en silencio. Y entonces llegó el destello que lo cambió todo. El destello y el cambio de trayectoria. La noche del 14 de agosto de 2025, los astrónomos presenciaron lo que más tarde se denominaría un evento de destello. El telescopio espacial James Webb registró que Tracy Atlas aumentó repentinamente su brillo en casi un 40% en menos de una hora. Un salto extraordinario para un objeto tan alejado del Sol. Inicialmente, algunos pensaron que se trataba de una liberación repentina de gases, similar a la ráfaga de viento que se observa en los cometas comunes. Pero esta llamarada no fue caótica. Ascendió suavemente, alcanzó su punto máximo y luego se estabilizó en un nuevo nivel, como si se hubiera activado algún sistema. La sorpresa llegó horas después, cuando datos orbitales de la Agencia Espacial Europea revelaron que la trayectoria de Atlas ya no coincidía con las predicciones. En lugar de seguir vagando pasivamente en una trayectoria hiperbólica, el objeto se había acercado al plano del sistema solar. El cambio no fue grande, pero sí innegable. Y lo más alarmante de todo fue que la llamarada y el cambio de trayectoria coincidieron exactamente. Causa y efecto coincidieron a la perfección. Esto no fue una coincidencia. La naturaleza no cambia de rumbo con tanta precisión de un día para otro. Algo en el interior de Atlas se había activado, generando una propulsión medible de millones de kilómetros de longitud. Para los científicos, la peor pesadilla se había hecho realidad. Un objeto interestelar había ejecutado lo que parecía ser una maniobra. Los foros estaban llenos de especulaciones. ¿Se estaba reposicionando, probando su propulsión o, peor aún, apuntando a algún objetivo? La mera insinuación de que Atlas pudiera ajustar su rumbo generó oleadas de temor en la comunidad de defensa planetaria, porque si podía orientarse, podía elegir su próximo destino. La NASA y la ESA emitieron comunicados cautelosos atribuyendo el suceso a una actividad inusual, mientras guardaban silencio. Si las lecturas eran correctas,
El Atlas 3i no solo era inusual, sino que contenía aleaciones metálicas que requerían fundición y ensamblaje de alta precisión con un enorme consumo de energía, procesos que ningún objeto natural podría realizar. Dr. Cary Liss, el analista principal de Johns Hopkins, resumió los resultados en un memorándum que posteriormente se filtró en línea. Estamos presenciando una química cósmica completamente desconocida, o fue creada artificialmente. Esa sola frase bastó para desatar debates que trascendieron el ámbito académico. Los medios de comunicación especularon sobre una máquina alienígena. Los gobiernos restringieron discretamente el acceso a los datos, y en foros de teorías conspirativas se afirmó que el objeto era una sonda enviada siglos atrás. Para los astrónomos, la pesadilla no era confirmar la existencia de vida extraterrestre, sino enfrentarse a pruebas que sacudían los cimientos mismos de la ciencia planetaria. Si Atlas transportaba metales artificiales, significaba que alguien, en algún lugar, poseía tecnologías capaces de operar a escala cósmica. Y eso planteó una pregunta aterradora. ¿Por qué estaba allí? El siguiente descubrimiento haría imposible ignorar esa pregunta, porque los instrumentos de Webb registraron a Atlas respondiendo. A finales de agosto de 2025, el debate sobre si enviar o no una señal hacia 3i Atlas llegó a su punto álgido. El grupo de trabajo SETI, en coordinación con la NASA y la ESA, diseñó una transmisión basada en constantes matemáticas, números primos y la tabla periódica, un lenguaje universal concebido para ser reconocible por cualquier inteligencia capaz de comprender la lógica. Tras una votación tensa, el mensaje se envió a través de uno de los radiotelescopios más potentes de la Tierra. Durante 72 horas, no ocurrió nada. Luego, justo en el momento correspondiente a la ventana de transmisión original, llegó un pulso de radio estrecho, débil, distorsionado, pero inconfundiblemente sincronizado. El ritmo reflejaba la señal emitida por la Tierra, como si Atlas la hubiera escuchado y respondido. Observatorios de todo el mundo confirmaron el eco. El Allen Telescope Array confirmó la respuesta. Meerkat, en Sudáfrica, también la detectó. Incluso FAST, en China, detectó el débil eco. El patrón era demasiado preciso para hacer ruido de fondo. Se conectó a la señal terrestre, como un apretón de manos proveniente del espacio profundo. Los gobiernos reaccionaron de inmediato. Los canales de datos se redirigieron a redes confidenciales, y el acceso a los registros sin procesar se restringió casi de la noche a la mañana. Los comunicados oficiales describían la anomalía como «en investigación», pero el tono interno era mucho más urgente. Para los científicos acostumbrados a la cautela y el escepticismo, la idea de que Atlas hubiera respondido resultaba casi insoportable. Sin embargo, las cifras contaban la historia. Si Atlas transmitía deliberadamente, eso significaba que era consciente. Si simplemente repetía la señal de la Tierra, significaba que la escuchaba. En cualquier caso, la humanidad acababa de cruzar un umbral sin retorno. Antes de que los investigadores pudieran siquiera asimilar las implicaciones, Webb detectó otra anomalía. El brillo de Atlas aumentó de nuevo, esta vez con una fuerza imposible de ignorar. La noche del 2 de septiembre de 2025, el telescopio espacial James Webb registró otro destello de 3i Atlas, mucho más violento que el primero. En menos de 20 minutos, el brillo del objeto aumentó casi un 70%, saturando los detectores infrarrojos con un pico sin precedentes. A diferencia de una explosión natural que se propaga de forma irregular, la liberación de energía fue concentrada, dirigida y controlada de manera aterradora. No se trató de una fuga de gas fortuita. El momento, la forma y la longitud de onda de la llamarada sugerían que algo se había activado, un sistema interno que se había puesto en marcha. Aún más inquietante,
Los cálculos orbitales del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA revelaron que, poco después de la llamarada, la trayectoria de Atlas volvió a cambiar, alineándose más estrechamente con el plano del sistema solar. Era como si el objeto se estuviera posicionando deliberadamente en una nueva órbita, elegida a su antojo y no impuesta por el azar. En los centros de investigación, los susurros dieron paso al pánico. ¿Estaba Atlas calibrando sus motores, preparando una maniobra o señalando algo invisible? Los radiotelescopios se apresuraron a registrar cualquier emisión correspondiente, y de hecho, el conocido pulso de 4 horas se intensificó junto con la llamarada. Calor, luz y ondas de radio, todo sincronizado en un único evento. Los científicos comenzaron a describir el fenómeno con claridad. Atlas no es pasivo, es activo. Algo en su interior se había activado, y la Tierra lo presenciaba en primera fila. Para los responsables de la defensa planetaria, la pregunta pasó de ¿qué es? A ¿qué pretende? Porque una máquina capaz de brillar, maniobrar y pulsar a voluntad no solo está de paso, sino que participa activamente. Y entonces llegó la sorpresa espectroscópica que dejó atónitos incluso a los investigadores más escépticos. Metales que ningún telescopio había detectado jamás en el espacio. Los espectrógrafos del telescopio Webb realizaron escaneos profundos del cometa 3I Atlas tras su llamarada de septiembre. Los analistas esperaban encontrar los elementos típicos de los cometas: monóxido de carbono, hielo de agua y quizá cianógeno. Pero lo que descubrieron causó una conmoción en todos los laboratorios que analizaron los datos. Las líneas de absorción contenían huellas espectrales de aleaciones metálicas nunca antes vistas en entornos naturales. Se identificaron elementos de tierras raras como el terbio y el neodimio, los mismos elementos utilizados en la electrónica avanzada y los imanes de precisión aquí en la Tierra. Aún más inquietante, varias características espectrales coincidieron con materiales cuánticos teóricos, propuestos en artículos de física, pero nunca sintetizados en la práctica. Estructuras diseñadas para canalizar energía con una resistencia casi nula. La doctora Lena Marovich, espectroscopista principal del telescopio Webb, fue tajante. Esto no es química cósmica, son firmas artificiales. Ningún cometa, asteroide o fragmento errante entre estrellas debería tener una composición similar a la del interior de un acelerador de partículas. La probabilidad de tal coincidencia era prácticamente nula. Y entonces llegó el golpe final. Las líneas metálicas no eran estáticas. A lo largo de varias observaciones, los picos espectrales cambiaron sutil y rítmicamente, como si capas de material se estuvieran reconfigurando, presentando diferentes superficies al telescopio en ciclos controlados. El patrón no se parecía a la rotación geológica, parecía una modulación, la configuración deliberada de una señal. Para el público, la declaración de la NASA fue discreta, describiendo el hallazgo como una complejidad espectral inusual. Pero a puerta cerrada, los informes de defensa comenzaron a clasificar a Atlas como un objeto activo desconocido. La implicación era clara. La humanidad ya no observaba una roca, sino los restos de una máquina. Mientras los investigadores aún intentaban comprender los metales, Webb registró algo aún más extraño. El latido constante de Atlas comenzó a cambiar. Inicialmente, los científicos creyeron haber descifrado la parte más misteriosa del objeto, su pulso térmico. Cada 4 horas, el núcleo de Atlas pulsaba en un ciclo perfectamente estable, como un metrónomo cósmico que marcaba el tiempo en el espacio profundo. Predecible, repetitivo, extraño, sí, pero algo que los investigadores podían mapear y modelar.
Luego, a finales de agosto, el ritmo cambió. En lugar de un ciclo de 4 horas, Webb detectó una compresión en el intervalo, primero a 3 horas y 56 minutos, luego a 3 horas y 52. En tan solo 3 días, el pulso se había acelerado en casi 5 minutos. Puede parecer insignificante, hasta que los analistas comprendieron su significado. El objeto estaba ajustando activamente sus propios procesos internos. Ningún cometa natural acelera su emisión de energía con tal precisión. Los radiotelescopios confirmaron el cambio. El mismo pulso de radio estrecho descubierto semanas antes comenzó a resonar con un nuevo ritmo comprimido. Los datos térmicos y de radio estaban ahora perfectamente sincronizados, acelerándose juntos, como dos instrumentos que tocan la misma melodía a un tempo más rápido. Para los investigadores, la implicación era escalofriante. Algo dentro de 3I Atlas no solo emitía energía, sino que respondía, se adaptaba, cambiaba su propio ritmo. ¿Se estaba calibrando para obtener una aproximación? ¿Se estaba preparando para liberar más energía? ¿O estaba respondiendo a la transmisión de números primos enviada por los científicos de SETI unos días antes? Informantes dentro del Allen Telescope Array afirmaron que el nuevo ritmo correspondía exactamente a un retraso de 72 horas, el mismo intervalo entre el mensaje humano y el nuevo pulso de Atlas. Para los escépticos, fue una simple coincidencia. Para otros, fue la primera prueba de que 3I Atlas estaba reaccionando. Mientras los científicos debatían el fenómeno, el telescopio James Webb registró algo alarmante. El pulso del objeto se aceleró e intensificó hasta generar un destello tan brillante que rivalizaba con un campo estelar entero. El 3 de septiembre de 2025, a las 2:17 UTC, el núcleo de Atlas explotó en un destello cegador que deslumbró los sensores del telescopio Webb durante 6 minutos, irradiando energía a niveles imposibles para cualquier cometa o asteroide. Poco después, los observatorios de la ESA y el JPL detectaron algo aún más inquietante. El objeto había cambiado de rumbo de forma repentina y precisa, como si realizara una maniobra controlada. La NASA activó los protocolos de emergencia y la Oficina de Defensa Planetaria clasificó a Atlas como un objeto tecnológico desconocido. Los informes llegaron al Pentágono, generando hipótesis sobre una sonda o máquina interestelar. Públicamente, se mantuvo la postura de que se trataba de actividad inusual de un cometa. Pero las filtraciones y los vídeos amateurs del destello alimentaron el caos en las redes sociales. Hashtags como HU Atlas Maneuver y Chatty Alien Beacon dominaron el mundo. Elon Musk declaró, "No es un cometa, créanme". Trump calificó el caso como el mayor encubrimiento de la historia. Y la pregunta que atormentaba a todos seguía en el aire. Si 3I Atlas es capaz de moverse por sí solo, ¿a dónde se dirige? Porque el verdadero terror no era el destello, sino el movimiento. Y cada vez se acerca más.